Hola alumnos, hoy daremos inicio a la presentación de la unidad de 3, ecuaciones diferenciales, ecuaciones diferentes. A unidad de 3 será presentado en 2 videos audios. A seguir presentaremos a primera parte, que será relacionado al tema de variaciones discretas y variaciones de tipo continuo. Los objetivos que vamos a nos proponer son 3 objetivos. Número 1, analizar las características variacionales de una relación funcional presente en la modelaje y saber cuándo secuencias interpretan variables continuas. Objetivo número 2, nos proponemos a solucionar una ecuación en diferencias y obtener la solución en forma explícita. Posteriormente, interpretar problemas concretos a través de ecuaciones de diferencia. Entonces, antes de hablar propiamente de ecuaciones en diferencias, es importante hablar sobre variaciones, o qué entendemos por variaciones. Entonces, el primer paso que vamos a dar ahora es hablar sobre variaciones discretas. Entonces, ¿qué es una variación discreta? Presentamos la siguiente definición. Una variable es llamada discreta, ¿no? Si toma valores isolados dentro de un conjunto de números, es decir, cuando no admite valores intermediarios entre dos valores específicos. O conjunto formado por variables discretas es llamada de conjunto discreto. Matemáticamente eso ahí puede ser interpretado a través de una secuencia finita de números reales, a través del conjunto x1, x2 hasta xn. Cada elemento de la secuencia es llamada de valor discreto, ¿correcto? Y la variable x recibe el nombre de variable discreta. Quiere decir que o conjunto finito, x1, x2 hasta xn, formado por valores de una variable discreta, x, será denominado conjunto discreto. Eso quiere decir que un conjunto es discreto si existe una correspondencia biyectiva entre los elementos do conjunto y un subconjunto de los números naturales de 1 a t. ¿Correcto? Vamos a dar un ejemplo para que quede claro estas definiciones. El ejemplo dice lo siguiente. Deseamos encontrar los números de peces capturados en una empresa pesquera en cada mes, representado por un número n, durante un año. Entonces, debemos usar una secuencia finita, denotada por xn, para representar el número de peces capturados no mes n. El tiempo en este caso va a representar un mes, el número n. Eso quiere decir que los elementos do conjunto discreto son los elementos x1, x2 hasta x12, porque 12 es el número de meses que forma un año. Entonces, ese aquí va a ser el conjunto discreto, y la variable x va a ser llamada la variable discreta, que va a representar el número de peces. Es un ejemplo de cómo es que aparecen la variable discreta, los conjuntos discretos. Después de tener variables discretas, también precisamos de otro tipo de variables, que son las variables continuas. Una variable continua es aquella que puede asumir valores entre dos números. En términos matemáticos podemos dar la siguiente interpretación. Dada una secuencia de números reales, por secuencia estamos representando un conjunto formado por los elementos x1, x2 hasta xn. Una variable x es dita continua si puede asumir todos los valores reales intermediarios entre los valores discretos de la secuencia. Observe que cada dos elementos representan valores discretos. Si existe la posibilidad de tomar valores intermediarios entre esos valores discretos, entonces la variable será llamada una variable continua. Eso quiere decir que una variable que no es
que no es discreta será continua. Un ejemplo, consideramos en este caso conjunto, ¿no? Un conjunto formado por n elementos, ¿no? Donde la variable y representa un peso medio de una familia de átomos, ¿correcto? Tenemos y1, y2, y3, y9. Son diversos pesos de un conjunto de átomos. Entonces, cualquier valor de la variable peso y, ¿no? Puede ser asumido no intervalo 0.68, 2.3, ¿no? Eso porque 0.68 son los valores menores de peso y el valor mayor de peso. Entonces, cada valor de la variable peso va a estar en ese intervalo de aquí, ¿no? Eso quiere decir que la variable peso, dos átomos, constituyen una variable continua, ¿correcto? Es un ejemplo cómo es que aparece una variable continua. La siguiente observación afirma que dada una secuencia finita, ¿no? Denotada por ese conjunto, ¿no? De n igual 1 hasta el valor de k, ¿no? Esa secuencia finita es un conjunto discreto de números reales, ¿no? ¿Correcto? Luego la variable chis, ¿no? La variable chis será una variable discreta, ¿no? Porque asume valores en un conjunto, los elementos de una secuencia. Si conseguimos representar a variable chis a través de una función f en correspondencia con otra variable t, entonces la verdad estamos consiguiendo expresar esa variable discreta en una variable continua, debido al fato que f la toma valores en cada punto de t, ¿correcto? Para t, valor real, ¿correcto? Entonces, eso ahí implica que, dada una variable discreta, ella puede ser transformada en una variable continua. Y eso implica que un conjunto continuo, un conjunto de variables continuas, será un conjunto de variables discretas. Ahora pasamos a definir o qué entendemos por variación. La idea de variación es muy importante en la modelaje. ¿Por qué? Porque ella nos permite interpretar, ¿no? Problemas que involucren tasas de variación, mudanza de velocidades, ¿no? Entonces, es muy importante en la noción de variación. Vamos a utilizar en esa unidad de hoy, en la unidad de ecuaciones diferenciales, de ecuaciones de diferencias, y posteriormente también será utilizado en el caso de ecuaciones en derivadas ordinarias, que posteriormente iremos a ver. Entonces, consideramos la función f definida en conjunto A, su conjunto de los números reales, a valores no conjunto de números reales. Cuya regla de correspondencia es dada por y igual, que depende de chi, ¿no? Esa función asocia a cada variable independiente chis a variable independiente x. Entonces, a variación da función f es definida como a medida do comportamento da función en relación a un estágio da variable independiente x. Las variaciones son de dos tipos, ¿no? Son de tipo discreto y de tipo continuo. En esta unidad de hoy vamos a estudiar las variaciones de tipo discreto, ¿no? Toda vez que vamos a enfocar, vamos a analizar problemas que pueden ser representados a través de ecuaciones en diferencia. Todo lo que es variable discreta o variaciones discretas será relacionado con ecuaciones en diferencia. Y todo lo que sea dado con variaciones continuas estará relacionado con ecuaciones diferenciales ordinarias, que será el tema de la próxima presentación. Entonces, iniciamos con variaciones discretas, ¿no?
sea de ese conjunto, ¿no?, formado por los elementos y1, y2 hasta yn, ¿no?, un conjunto discreto. A variable y, que representa la variable discreta, ¿no?, está en relación a la grandeza x, ¿no?, x representa una otra variable, a través de la siguiente función, f. Claro está que para estar en relación existe esa relación de dependencia, ¿no?, para todo x no dominio de la función f, es decir, no conjunto A, su conjunto propio de R. Eso ahí vamos a establecer como hipótesis, ¿está? Eso ahí ya es, fica ahí para depois trabalhar sobre essas definições. Então, uma variação é discreta se os valores da função f em cada x, né, é decir, os valores da imagem da função van a pertenecer a un conjunto discreto, ¿correcto? Es decir, una variación va a ser discreta si las imágenes, los f de x, moran en un conjunto discreto. Si eso acontece, decimos que la variación de f es de tipo discreto, ¿correcto? Posteriormente pasamos a ver lo que es una variación total. Variación total, o a veces llamada de variación, simplemente variación, de una función en relación a sus variables. Entonces, a variación total, o a veces llamada variación de función, ¿no?, en relación a un intervalo x1, x2, ¿no?, siempre cuando hablamos de variación total debemos fixar un intervalo de extremos x1, x2. Es definida a través de delta de y como siendo la diferencia de las imágenes de la función en cada punto x1, x2, ¿correcto? Nuestra diferencia. Eso será llamado variación o simplemente variación total. Si esa delta de y que recibe el nombre es llamado de incremento de la variable y, ¿no?, porque se está incrementando ¿en qué? En esa diferencia, ¿correcto? Si ese incremento de aquí es positivo, entonces quiere decir que la función f, ¿no?, si eso aquí es positivo, quiere decir que la función f aumenta. Caso contrario, si o incremento es menor que 0, la función va a disminuir, ¿correcto? Eso está claro, ¿no? Y en el caso en que o incremento sea igual a 0, la función permanece inalterada. Claro está que si eso aquí es igual a 0, entonces en ese intervalo de aquí no tiene acréscimo ni decréscimo. La función permanece igual, permanece constante, ¿correcto? Presentamos un ejemplo, ¿no?, para ver cómo es que aplicamos las nociones de variaciones discretas, ¿no? Tenemos un zoológico, una familia de pingüis, ¿no?, constituida de 43 pingüis. No primer día do mês de setembro, ¿no?, do ano 1980. Y tenemos un total de 95 pájaros no primer día do ano posterior, ¿correcto? El primer día do mês de setembro do ano posterior. Entonces, calcular la variación total del número de individuos que forman el zoológico, es decir, la variación, cómo es que se va el número de pingüis y el número de pájaros está incrementando o está disminuyendo, ¿correcto? Entonces, claro está, para hacer esa variación debemos utilizar las variaciones que fueron dadas anteriormente, ¿no? La solución, denotamos por n el número de individuos entre pingüis y pájaros, ¿no? O n puede ser considerada una función que depende del tiempo, ¿no? Claro está, cada el tiempo está pasando, va a mudar el número de individuos do zoológico, ¿no? Entonces, ella puede ser relacionada como una función f que depende del tiempo, ¿correcto? Si consideramos el tiempo inicial T1, o primer día de septiembre del año 1980,
y consideramos T2 o tempo do primer día del mes de septiembre del próximo año, ¿no? Es decir, do año 1971, entonces tenemos que a función que establece la relación entre el tiempo y el número de individuos, en esos puntos T1 y T2, ¿no? Va a ser dada por esa expresión, ¿no? ¿Por qué? Porque eso aquí es por dado, ¿no? 43 pingüis, ¿no? Y 95 pasa, ¿correcto? Quiere decir que la variación total será o incremento da función n, es decir, a diferencia en esos extremos do intervalo T1 y T2. Así se dirá la diferencia. Eso ahí va a ser como resultado 52. Como delta de n o incremento es positivo, entonces eso nos indica, ¿no?, de que el número de individuos, es decir, el número de pingüinos y el número de pájaros, se ha visto aumentado, ¿correcto? Por último, siendo esos valores a función f en ese punto, números enteros, esa variable n es una variable de tipo discreto, ¿correcto? Porque él asume valores enteros en conjunto isolado, en conjunto discreto. Entonces, eso es un ejemplo de cómo conseguimos representar variables discretas, conjuntos discretos, a través de funciones, ¿correcto? Bom, ahora pasamos a hablar de taxa media de variación. ¿Por qué la taxa media de variación? A taxa media de variación, o a veces llamado de variación media, de una función f que hace corresponder a un valor x, la variable y, ¿no? Y perteneciente a un cierto conjunto D, ¿no? Y será definida como o cociente entre o incremento de y y o incremento de x. Es decir, delta de y será la diferencia dos valores de la función en cada estadio. Es decir, en cada intervalo x1 y x2, sobre la diferencia x2 menos x1, ¿correcto? Ese cociente de aquí representa la tasa media de variación, o también llamado a extensión, delta de x, esta diferencia es el complemento intervalo x1 y x2, ¿no? Entonces, la tasa de variación media representa o incremento, ese cociente de aquí representa o incremento de la función f en relación a la variable x, ¿correcto? Es decir, él mide a variación de la función cuando varía la variable independiente x, ¿correcto? Tenemos el siguiente ejemplo, o ejemplo número 4, ¿no?, que le toma dado del ejemplo anterior, del ejemplo 3, ¿no? Do ejemplo 3, la tasa media de variación de un número de individuos, ¿no?, será simplemente ese cociente, ¿no? Ese cociente que va a ser dado a través de un número, ¿no? Quiere decir que a población de pingüinos y pájaros entre el mes de septiembre del año 1980 a un mes de septiembre del próximo año, ¿no?, aumentó en media, ¿no?, eso que es positivo, aumentó en media de ese valor. Eso ahí por mes, ¿no? Quiere decir que el número de nacimientos fue mayor, ¿no?, en relación al número de muertes de cada individuo do zoológico. Otro tipo de variación que vamos a presentar, que siempre aparece en la dinámica populacional de seres vivos, ¿no?, es la llamada tasa de variación relativa. Entonces, una tasa de variación relativa es una tasa de variación, ¿no?, de una población
Una población de individuos, en este caso la población de individuos, va a ser representada por una función que depende del tiempo, ¿no? Es decir, a través de esa regla, n igual a f de t, ¿no? N en un cierto conjunto, en que la variación depende solamente del número de individuos presentes inicialmente y no de factores que dependen del tiempo. Tenemos los siguientes casos, ¿no? Primer caso, tasa de variación relativa media, que es definida a través de ese cociente, ¿no? N sub 2, ¿no? Representa la población en un estadio N2 menos la población en un estadio 1 sobre o incremento da variable tempo multiplicado pelo a população no estágio 1. Tenemos la tasa de variación malthusiana. Esta tasa de variación malthusiana, posteriormente, también vamos a hablar en detalle, ¿no? Ella recibe el nombre malthusiana debido a un economista Malthus, ¿no? Que más o menos hizo una modelagem o estudió problemas de población de individuos cuando tienen un crecimiento de tipo exponencial. Entonces, en ese caso, la tasa de variación malthusiana es la definida como la raíz, ¿no? La raíz delta de t de aquella expresión menos 1. Eso de aquí tiene un comportamiento de tipo exponencial, ¿correcto? Eso aquí será detallado posteriormente cuando veríamos el problema de la dinámica populacional, ¿no? Bueno, presentamos el siguiente ejemplo número 5, ¿no? Que establece el censo o una dinámica populacional, ¿no? En este caso hemos tomado dados do censo demográfico do Brasil do ano 1950 ao ano 2010, ¿no? A variable temporal t y el número de individuos, ¿no? Asumen valores enteros. Como asumen valores enteros, quiere decir que ellos no pueden ser valores entre dos enteros consecutivos. Entonces, claro está que son variables de tipo discreto. Tenemos la siguiente tabla que nos permite dar una referencia de cómo que acrecentó la población de Brasil, ¿eh? Tenemos los años, la población, las tasas de crecimiento, la variación total. Entonces, la idea es cómo que fueron obtenidas esas tasas de crecimiento, ¿no? O cómo que fueron obtenidos esa variación total. No, esos datos ellos van a ser obtenidos a través de las fórmulas de variaciones que fueron presentadas anteriormente, ¿no? Es decir, a tasas de crecimiento dadas en porcentaje, ¿no?, entre dos censos consecutivos, ¿no?, mostrados en la tabla anterior, son obtenidas, ¿no?, utilizándose la tasa de variación multisana. Porque claro está que la población de una determinada país, ¿no?, él es asumida sin ningún tipo de factor de inhibición, es decir, la crece de tipo exponencial. Siempre va a ser ese comportamiento. Entonces, tomando la población inicial, no año inicial do censo, ¿no?, que fue 51 millones y tanto, ¿no?, esa cantidad de aquí, ¿no?, después de 10 años pasó a ser 70 millones y poco de ese número de población, ¿no?, después de 10 años, ¿no? Entonces, a tasa de variación relativa va a ser dada por la variación malthusiana, ¿no? Sustituimos los dados en la formulilla anterior, ¿no?, que permite encontrar la tasa de variación malthusiana. Obtenemos que eso de ahí es aproximadamente el valor 0.032, que en porcentaje sería aproximadamente el 3.2%. Quiere decir que do ano inicial o ano 10 años después, entonces ha obtenido tasa de crecimiento 3.2. Y de esa forma son obtenidas las otras tasas de crecimiento y las otras variaciones totales. ¿Correcto? Bueno, ahora pasamos a ver, vamos a hablar sobre variaciones continuas. Esa parte de variaciones continuas, como ya falei en un inicio, va a ser aplicado cuando estudiemos ecuaciones diferenciales ordinarias, que será el tema de la próxima unidad, ¿no?
Más mismo sí, vamos a tener que repasar, vamos a tener que definir o qué entendemos por variaciones continuas. Entonces, una variación es llamada continua si los valores da imagen da función f es válido para todo elemento no dominio, es decir, para todo x do conjunto A, ¿correcto? Él toma todos los valores, no, es decir, no toma valores isolados, toma todos valores, es de tipo continuo. Cuando eso acontece con dos grandezas, vamos a poder saber que esa variable es una variable o es una variación continua. Tenemos la siguiente observación. Una variable continua puede asumir valores en un conjunto discreto. Eso significa que podemos generalizar las definiciones de variaciones do caso discreto a o caso de variaciones de tipo continuo, ¿correcto? Entonces, aquí vamos a considerar una variable y. Ella puede ser continua o puede ser discreta, o y. La variable dependiente y. O x, vamos a considerar o x una variable de ese tipo, ¿no? Una variable definida a través de función. Entonces, como y admite valores para todo x, como f admite valores para todo x en A, entonces y será una variable de tipo continua, de acuerdo a nuestra definición. Entonces, una variación total, o simplemente llamada variación, ¿no? Es simplemente la diferencia, dos valores de la función f en cada estagios x1 y x2, ¿correcto? Básicamente lo mismo que ya fue definido para el caso de variables discretos se va a repetir aquí, solo que ahora estamos trabajando con variaciones continuas. Entonces, eso aquí es la variación total o a veces llamada variación absoluta, ¿no? Da función f en relación a ese intervalo. A taxa media de variación, ¿no? O variación media da función f, ¿no? En relación a la variable x es definida como cociente, ¿no? O incremento en y sobre el incremento x para x1, pero aquí debería ser x1 diferente x2, ¿no? Un error de digitación, ¿no? x1 diferente x2, ¿correcto? Entonces, esa diferencia de aquí es un incremento de la variable independiente x, ¿no? En relación a los estagios x1 y x2. Entonces, nuevamente es la misma fórmula que vimos en los casos discretos, solo que ahora trabajamos con variaciones continuas. Esa idea, esa definición, ella también puede ser dada de forma equivalente si consideramos, ¿no? De forma general las variables x más h. H representa o incremento, ¿no? O incremento que es dado a través de tx. Es decir, ese punto x más h es o incremento de ese punto x, ¿no? Después de ter adicionado h unidades, ¿no? Ese incremento no necesariamente tiene que ser positivo, le puede ser negativo. Mismo así, siendo negativo, recibe el nombre de incremento. Entonces, esa definición de aquí también puede ser dada, ¿no? a través de ese cociente, ¿no? Observe que x2 menos x1 va a ser h. Entonces, sustituyendo x2 por x más h, ¿no? Aquí, ¿no? Perdón. x2, fx2, o en este caso, o x2, le va a hacer papel de x, ¿no? Simplemente x como si fuese x1, x más h como si fuese x2, ¿correcto? Entonces, sustituyendo esa fórmula aquí, entonces podemos tener la misma definición de taxa media de variación, solo que ahora h es llamada o incremento, ¿no? Entonces podemos dar una interpretación geométrica de idea de taxa de media de variación. Bueno, como algunos ya
terán visto, hay una representación geométrica de esa tasa de variación, es más que el siguiente. Esa curva de aquí representa o gráfico de la función f, ¿no? La función f. Entonces, ahí tomamos un punto x, avaliamos la imagen de ese punto, ¿no? Y formamos un punto x, f de x, es decir, aquí. Ahí formamos la recta que pasa por ese punto, ¿no? Y que pasa por el otro punto, formado por par x más h, ¿no? Y f de x más h. Es decir, dado esos dos valores, ¿no? Formamos esos dos puntos, consideramos la recta que pasa por ese punto, ¿no? Y a taxa media de variación sería ¿qué? Sería a tangente de o ángulo de inclinación, es decir, tangente de alfa, ¿no? Sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, lo cual sería a taxa media de variación. ¿Claro? Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Para ver cómo es que funcionan las variaciones de tipo continuo, ¿no? Siempre dice así. Entendemos por metabolismo o conjunto de transformaciones que a sustancias químicas sufren en el interior dos organismos vivos. Representamos por m de t, ¿no? A función masa, ¿no? Que va a depender del tiempo, ¿no? Toda vez que a masa se está desintegrando, entonces, cuando el tiempo va pasando, a masa va a disminuir, ¿correcto? La masa de un nutriente de un ser vivo como función del tiempo, ¿no? Entonces, estamos interesados en la velocidad media de la reacción química, es decir, cómo es que está se comportando la variación de velocidad cuando el tiempo está pasando. Entonces, eso ahí, la teoría que dimos anterior, nos va a permitir dar interpretación a ese ejemplo. Entonces, como ya falamos no inicio das etapas da modelagem, formulamos las hipótesis de simplificación, admitiendo que o nutriente se desintegra químicamente, ¿correcto? Está desintegrado químicamente, esa es una hipótesis de simplificación, porque puede ser otra forma de desintegración, ¿no? En este caso, tenemos esa hipótesis de simplificación. Cuando el tiempo está pasando, la masa se va desintegrando, es decir, va disminuyendo, ¿no? Consideramos dos instantes consecutivos de tiempo t1 y tiempo t2, ¿no? Encontramos la variación del tiempo en ese estágio, ¿no? Y encontramos los valores da función f en cada estágio y hacemos la diferencia. La diferencia es llamada variación total o simplemente variación de m, ¿no? Eso que aquí debería tener aparecido m, disculpe, ¿está? En lugar de f es m. Esa sería la variación de la masa. Luego, la tasa media de variación nos va a permitir dar respuesta, ¿no? A problema, ¿no es cierto? A problema de medir la velocidad media de la reacción química. Es decir, la tasa media de variación va a ser, la verdad, ese cociente que será llamado tasa media de reacción. Es decir, la velocidad con que la velocidad media con que la reacción química se está dando, ¿no? Pero la hipótesis tenemos que ese cociente, ¿no? Esa tasa media de reacción es negativo, ¿no? Es negativo porque se está desintegrando la masa, entonces está perdiendo masa. Entonces, la variación tiene que ser negativa. Entonces, podemos concluir que la reacción química no necesariamente se comporta, no necesariamente se integra a una tasa constante. Es decir, cuando el tiempo está pasando, la forma en que la masa va disminuyendo no necesariamente tiene que ser constante. Es decir, acréscimo de intervalo de tiempo iguales, a masa va perdiendo una cantidad igual de masa, ¿no? Entonces, aquí se supone que la masa es constante, lo cual también hace parte de una hipótesis de simplificación.
Claro está que sin esas hipótesis de simplificación, como ya hablamos en la modelación matemática, sería un poco más, a modelagem tornaria um pouco mais difícil de interpretar o problema, né? Porque já o fato de considerar uma taxa não constante já complica muito, não, o problema, né? Bom, a seguir falamos da taxa de variação relativa. A taxa de variação relativa é a taxa de variação de uma função f, ¿no? Que relaciona la variable independiente x en relación a la variable dependiente y, ¿no? Por unidades de x, ¿no? Relativa a la etapa inicial o una etapa inicial x no y, que va a ser representada de esta forma, ¿correcto? Bueno, esa variación relativa es dado por esa expresión, a diferencia dos valores da función f en cada estágio, en cada dos estágios iniciales sobre la diferencia de la variable independiente, ¿no? Multiplicado por ese cociente. Tenemos también la tasa de variación instantánea, ¿no? Que eso de aquí, como ustedes ya sabrán, muchos sabrán que la tasa de variación instantánea representa o es muy utilizado en la matemática, ¿no? Ella representa la idea de derivada. Es decir, cuando cociente, ese cociente, f de x más h menos f de x sobre h, ¿no? Es colocado no limite cuando h se aproxima a cero, esa tasa media de variación se convierte en tasa de variación instantánea. Es decir, eso de aquí es lo que se conoce como derivada de una función f en relación a x, ¿correcto? O limite da tasa de variación media es llamado de tasa de variación instantánea o también de derivada de una función. Claro está desde que ese límite aquí exista, ¿no? Bueno, y eso es lo que la definición de derivada, ¿no? La derivada prácticamente es eso de aquí, ¿no? O límite de ese cociente de aquí, ¿no? La derivada, lo que ya acabé de hablar, ¿no? Entonces podemos dar también una interpretación geométrica de derivada, porque toda vez que derivada es interpretada como variación, mudanza da función cuando varía la variable independiente, ¿no? Entonces, geométricamente la derivada representa o coeficiente angular da recta tangente, ¿no? Que pasa pelo punto x f de x, ¿no? ¿Correcto? Es decir, o ángulo que forma la recta tangente con la horizontal. A tangente de ese ángulo es llamado de derivada, ¿no? Observe que esas rectas que están de azul, ¿no? A medida que h se aproxima a cero, ese punto de aquí, ese punchinho de aquí, se aproxima a x. Eso quiere decir que esas rectas se van a aproximar a un valor límite. El valor límite sería dado por esa recta tangente que es expresada, ¿no? A través de esa derivada. Eso ahí sería la interpretación geométrica derivada que muchos que ya tienen conocimiento, ¿no?